Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Es de enorme riqueza este pasaje del Evangelio, no de fácil lectura, no de fácil comprensión, y sin embargo es una invitación a pensar mucho en nuestra propia vida, fundamentalmente a pensar en nuestra vida de oración y en la fructuosidad de nuestra vida y de nuestra vida de oración. Sí es verdad que hay muchos de nosotros que hacemos oración, y que hacemos oración abundante y que hacemos oración asiduamente. Y muchas veces estamos tan contentos con nuestra vida de oración, pero quizá con mucha frecuencia se nos olvida que la oración de poco sirve si no da fruto, y de la importancia y la relación que tiene la oración y el fruto de nuestra vida con la fe. Estamos en Marcos 11:11. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin duda en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Mirad, en el fondo, este pasaje evangélico es una síntesis preciosa de todo lo que Jesús ha enseñado a lo largo de los años respecto de la vida cristiana, no solo de la oración, sino de la vida cristiana en general. Y este recuento es lo que en el fondo encontramos sintetizado en la oración del Padre Nuestro, de tal manera que el Padre Nuestro es como una síntesis de todas las enseñanzas de Jesús, no simplemente una oración que él compone sobre el momento, sino una manera de recoger en una plegaria todo lo que él venía enseñando sobre la oración, sobre la confianza en Dios, sobre el perdón de los pecados, sobre la importancia de estar reconciliado con los hermanos para ser escuchados por Dios y para ser perdonados por Dios, de tal manera que Dios no nos perdonará si nosotros no hemos perdonado de corazón al hermano. Por eso hay quizá 3 aspectos, 3 palabras que deberíamos de pensar si están bien armonizadas en nuestra vida. La oración es dedicarle tiempo a la oración. No es para entrar ahora en grandes disquisiciones o definiciones de la oración, porque no es el momento y no es el caso, pero dedicarle tiempo a la oración, abundante tiempo a la oración comunitaria, oración litúrgica, oración personal, oración contemplativa, oración en silencio, oración vocal, oración la que sea,
pero verdadera oración, con un aspecto muy importante, que es este de orar con fe, no simplemente decir palabras por decirlas, pero en el fondo no esperando nada y perfectamente convencidos de que nada va a cambiar, recemos o no recemos, simplemente rezando por costumbre o por hábito o por tradición religiosa. Entonces, la importancia de la oración, unido intrínsecamente a la oración, la confianza, la seguridad de que Dios, que es Padre, siempre nos escucha e inclina su oído, como dice el Salmo, inclina su oído hacia mí el día que lo invoco, que Dios siempre tiene el oído del corazón en sintonía con la plegaria de sus hijos. Y por último, los frutos. No puedo insistir suficientemente en esto. Tenemos la malísima costumbre de vivir nuestra vida cristiana sin que nada cambie. Pasan los años y pasan los años, los mismos defectos, los mismos pecados, las mismas confesiones. Y uno dice al final, ¿pero y yo? ¿Cuándo voy a cambiar? ¿Cuándo voy a cambiar mi vida? ¿Cuándo voy a ser diferente? ¿Cuándo voy a crecer en santidad, en confianza, en amor misericordioso, en reconciliación? ¿Cuándo voy a cambiar? La importancia de dar fruto. Hay muchas vidas espirituales que pueden ser la tuya y la mía, que no son sino como esa higuera, que parece muy frondosa, que tiene muchas hojas, pero no tiene ningún fruto. Hay muchas vidas cristianas que parecen muy bonitas, como las hojas de un árbol, que parece que hacen muchas cosas en el templo, muchas oraciones, muchas devociones, muchas peregrinaciones, muchas apariciones, muchas actividades religiosas. Pero no es lo mismo ser una persona religiosa que ser una persona de fe, de confianza y de fruto. Y sin embargo, y esto a lo largo de los años lo he ido descubriendo cada vez más, me he encontrado con muchas personas que parecen mucho menos religiosas, mucho menos pías, mucho menos carcas, mucho menos beatas, y sin embargo llevan unas vidas tan impresionantes, pero muy escondidas, como que les diera vergüenza, como si les diera pudor que nadie supiera de su bondad y de sus frutos. Pero a fin de cuentas, cuando nosotros nos muramos, el Señor solo nos va a preguntar por los frutos, no nos va a preguntar por la oración. El fruto es el fin, la oración es el medio. El Señor no nos va a preguntar por los medios, porque unos medios que no han producido el fin para el que estaban destinados, de poco sirven. ¿De qué sirve rezar si no cambio? ¿De qué sirve rezar si no crezco en misericordia, en fructuosidad, en perdón de los pecados? ¿De qué sirve todo eso? Poner una cantidad de medios que no van a llegar a su fin, que no van a producir ningún fruto. Pues esto es de una enorme seriedad y deberíamos de hacer quizá un poco de examen de conciencia, de detenernos si tenemos algún día de retiro, un día de oración más larga y preguntarme sinceramente, con honestidad, con transparencia frente a Dios y honesto conmigo mismo. ¿Yo cómo estoy en estos momentos? Mi vida da fruto, porque el fruto es que tuve hambre y me diste de comer, y estaba desnudo y me vestiste. El fruto no es la oración, el fruto es el encuentro con Dios. La oración me pone frente a Dios, pero si yo no le dejo a Él hacer en mi vida, si yo no le dejo a Él transformar mi vida, si yo no le dejo a Él usarme de colaborador suyo para transformar las vidas de los hombres, mis hermanos, sea en sus necesidades materiales o en sus necesidades espirituales, ¿de qué sirve mi oración? ¿Para quedarme tranquilo? ¿Para creerme mejor que los demás? Como la oración del fariseo, que le dejaba perfectamente tranquilo, aunque fuese una oración que no sirve para nada. Y miren que ese sí rezaba cerca del sagrario, aunque en esos tiempos no había sagrario, pero ese sí que estaba en el primer banco. Ya puedo estar yo en el primer banco y creerme que soy mejor que los demás, porque sigo una serie de devociones y de prácticas y de ritos y de rituales. Pero si eso no produce fruto, si eso no cambia mi vida. Qué bien recuerdo a aquella misionera de la caridad, una de las primeras hermanas de la Madre Teresa que entró en la congregación y verdaderamente una persona maravillosa. La conocí hace muchísimos años. Ahora vive todavía, pero es ancianísima, tiene más de 100 años.
Y recuerdo que hacía muchos años que no la había visto y al reencontrarme con ella, creo que fue en Roma, le dije, pues a modo de comentario simpático, le dije, pero qué alegría verla, hermana, es que está usted igualita que la última vez que le vi. Y se me quedó mirando muy seriamente y me dijo, padre, espero que no esté igual que la última vez que usted me vio. Lógicamente yo me refería con un comentario jocoso a su aspecto físico, que ya era bastante anciana. Pero ella me respondía por su interioridad. Yo espero haber cambiado desde la última vez que usted me vio. Qué bonita esa respuesta. Espero no haber sido la misma persona que fui la última vez que usted me vio. Y vosotros y yo, ¿somos la misma persona desde la última vez que nos vimos? ¿O hemos cambiado? Es decir, ¿estamos dando fruto o estamos dando cada vez más fruto? Porque lo que es precioso en la vida de los santos es que cuanto más ancianos han sido, más fruto han dado. Los santos no son los santos que miran hacia atrás y piensan que hace 30 años ellos habían dado tantos frutos, pero ahora como eran viejecitos ya no tenían fruto que dar. Todo lo contrario. Un santo muy anciano está en la cumbre de la santidad en su ancianidad, porque cada vez ha ido cambiando, se ha ido transformando, se ha ido dejando configurar con Cristo cada vez más intensamente, más profundamente. En la más absoluta ancianidad, cuando ya está un santo a las puertas de la muerte, es cuando su vida da más fruto. Puede que no sea la época de su vida en que haga más trabajos materiales, pero su santidad es el fundamento de su fructuosidad. Sin oración no hay santidad. La santidad y la oración no sirven para nada ni son verdaderas si no damos fruto. Que no seamos como esa higuera que maldijo Jesús. Que nos dejemos purificar para que nuestra oración sea testimonio de nuestra conversión y nuestra conversión sea testimoniada porque en nuestra vida da fruto abundante.